Un saludo a ti, oyente, que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso, una travesura por aquí y otra por allá. Giancarlos Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de producción, locución e investigación, con todo y su certificado de locución 58.919. ¿Quién les habla? Federico Pacanins, certificado de locución 8761, con nuestra cana al aire del día de hoy dedicada al canto. Qué cosa tan maravillosa, cantar. Hay un nombre que poca gente dentro del mundo cultural que gusta de la música en Venezuela conoce, pero sí podemos decir que aunque sean pocos, no es que es nadie. Fíjense, Reynaldo Ján. Este fue un ilustre pianista, compositor y docente, nacido en Venezuela, pero que desarrolló carrera musical en Francia en el pasado siglo XIX. Llegó a dirigir la Ópera de París y tal vez por ello se atrevió a escribir un curioso ensayo llamado Del Canto, porque era más director, compositor y pianista que cantante. En ese ensayo, Hans sostiene que la música, cuando tiene canto, pues el peso de su ejecución está más importante justamente en la letra, en la canción y en la ejecución de eso que en la música. Y uno dice, ¿y cómo es eso? ¿De dónde sacaste eso? Dice, de una sencilla operación de lógica, porque la música en sí misma no necesita de apoyo de letra de nada. Luego, si le pones una letra será porque eso es importante, y es importante que ejecutarlo, y en ese estilo y en ese género que es la canción, pues habrá que atender más a cómo se interpreta eso que a lo propio que ha sido escrito a veces para acompañar a la cantante. Bueno, digo esto porque en el canto puede suceder que si la voz es poderosa, afinada, expresiva, y si viene de alguien que es un artista, pues esto se cuaje y uno sienta el poder de ese artista y, en el mejor sentido de la palabra, de esa orquesta que la acompaña o que tal vez no la acompaña. Woke up this morning when chickens were growing for day. Fell on the right side of my pillow. My man has gone away. By this pillow he left a note reading, I'm sorry, Jane, you got my goat. No time to marry, no time to settle down. I'm a young woman and ain't done running round. I'm a young woman and ain't done running round. Some people call me a hobo, some call me a dumb. Nobody knows my name, nobody knows what I've done. I'm as good as any woman in your town. I ain't no Hyella, I'm a Dip Killer Brown. I ain't gonna marry, ain't gonna settle down. I'm gonna drink good moonshine and rub these brows down. See that long, lonesome road. Lord, you know it's gonna end, 'cause I'm a young woman and I don't care anymore.
Señoras y señores oyentes, está con nosotros una cantante de verdad, que se llama Marilyn Viloria. ¡Bienvenida! ¡Hola! Oye, de algo sirvió la introducción de Reinaldo Hahn. Eso se llama un canto a capela. Sí. Pero tú nos puedes decir por qué le dicen a capela a eso. A capella, la traducción literal sería como en la capilla. Uh-huh. ¿No? Es lo que... Corrígeme ahí si estoy diciendo alguna cosa que no es, pero si normalmente asociamos a capella a un canto que no está acompañado por instrumentos musicales. No hay un instrumento, un piano, una guitarra o algo de fondo. Por eso se llama a capela. Y aquí estamos haciendo la capela con el micrófono a ti, amigo, amiga oyente. Y bueno, la segunda pregunta que te venía es que si tú eras norteamericana. No. No, de hecho mi inglés es muy feo. Bueno, no es tan feo porque eso que se sintió ahorita es la interpretación de un clásico blues de Bessie Smith, ¿no? Del Young Woman's Blues, ¿no? Sí, qué música tan difícil de cantar, sobre todo por las letras. Las letras de los blues siempre son muy, muy trágicas, muy sentidas, vienen como del estómago, no sé. Marilyn es criollita. No vamos a decir que nacida en la esquina del Conde en esta calle. Lo de Connie Méndez. No, yo soy pero sí en Caracas. Sí, en Caracas. Pero fíjate que en tu formación, como uno ha podido corroborar en muchos cantantes, el canto viene desde la cuna y no necesariamente era un canto lírico, un canto de blues o un canto popular. Eso es cierto, ¿verdad? Sí. En mi familia siempre se ha cantado. Mi abuela cantaba muchos boleros, mucha música oriental también, porque mi abuela era cumanesa. Y mi abuelo todos los días canta algo. De hecho, uno dice una frase y él toma una palabra de esa frase y alguna canción, así sea inventada, la canta, ¿no? Entonces, crecí en una familia rodeada de mucho canto. No profesional, digamos, ninguno lo estudió, pero se canta mucho en mi casa, mis tíos cantan. Siempre que hay una reunión familiar, está la gente cantando por ahí. Pero el Sistema Nacional de Orquestas piensa entonces una muchachota linda, pequeña de edad, pero no precisamente cantando, sino tocando viola, ¿era? Tocando viola. Ah. Yo ingresé al Sistema de Orquestas a los 8 años, tocando la viola. Yo no sabía qué instrumento era ese, pero el maestro que fue a la escuela donde yo estudiaba me dijo, tú tienes cara de violista. Y yo dije, ¿violista? ¿Qué es eso? Bueno, el que toca viola. Y yo, ¿y qué es una viola? Pero me presentó el instrumento, lo escuché, me gustó muchísimo y empecé a tocar la viola. De hecho, llegué a tocar como solista con la Orquesta Sinfónica de Miranda. Uy, yo no sabía eso. Sí, el concierto para viola de Telemann, que es uno de los conciertos que se toca como en la etapa inicial de un violista, digamos. Lo llegué a tocar acompañada por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Miranda. Y llegué a tocar ese y el concierto para viola de Juan Christian Bach, acompañada por Sadao Muraki en el piano, cuando tenía como 14 años, sí. Y todavía nadie dice, mire, tú sabes que ella puede ser cantante lírica, o ya en ese tiempo. No, sí y no. O sea, hay una materia en la formación musical del sistema que es la práctica coral. Entonces yo en mi núcleo veía clases de práctica coral y era muy gracioso porque todas las niñas cantaban primera o segunda voz y yo cantaba tercera, cuarta, quinta, sexta. La voz más grave generalmente con los muchachos que estaban cambiando de voz. Y estabas en el lindero, pues, del coro. Sí. Yo siempre, todas las niñas cantando la melodía y yo popom, pom, popom, pom, con los varones, ¿no? Y uno de los profesores del coro, dos de los profesores del coro, me dijeron, mira, quizá tú puedes estudiar canto, puedes explorar esa posibilidad. Pero yo entré al canto de paracaidista, porque cuando entro a la universidad, que antes era el IUDEM, ahora es UNEARTE, yo entré a estudiar educación musical. Y hacíamos un propedéutico, y después del propedéutico presentábamos un examen
en el caso de educación musical era un examen teórico, en el caso de instrumentos, pues ya tenían que tocar un concierto, una cosa. Y yo, mientras estaba haciendo el propedéutico, en el cafetín conocí a la maestra Margot Párez Reina. Ah, imagínate. Pero de pura casualidad. Gran soprano venezolana, por cierto. Sí, sí, bueno. y formadora o sea, tiene una escuela de canto importante acá en Venezuela y ahorita en Panamá también tiene una escuela importante de canto. Y la conocí, mucho gusto, profe, me escuchó hablando así grave y me dijo, te quiero el viernes en mi salón. Fui el viernes al salón como la profe me indicó y cuando llegó el momento de presentar el examen para entrar a la mención, ella me dijo, no presentes el examen de educación, haz la audición de canto. Y yo le pregunté, maestra, ¿qué llevo? ¿Qué hago? No tenía repertorio. Y me dice, ven vestida bonita y allá resolvemos. Entonces los demás compañeros llevaban áreas de ópera, áreas antiguas, chanson, lied, y a mí me vocalizaron. Y hoy está esta estrella rutilante que puede hacer, entre otras cosas, Carmen, pero ya vamos a llegar allá. Okay. Por cierto que cuando contaste eso, recordé al maestro y amigo Rodolfo Sanglimbeni, quien tenía un cuento parecido, porque él fue con su hermano cuando estaban haciendo el núcleo de Barquisimeto del Sistema Nacional de Orquesta, y entonces llegaron, y ellos lo que tocaban era órgano, el dueto ese, sí, acordeón. Acordeón. Y entonces tenía el acordeón y al hermano le dijeron, tú eres violinista. Bueno, está bien. Y Rodolfo y yo, tú tienes cara de trompetista, así que toma la trompeta. Y entonces él decía, la causa por la cual yo soy trompetista es porque me dieron cara de trompetista. Entonces, bueno, era su instrumento principal. Pero fíjate, hace un momento acabas de referir que te vieron la voz gruesa, poderosa, etcétera. Y sería muy interesante que tú compartieras con nuestro oyente o con nuestro oyente ¿qué cosa es esa de ser soprano o de ser mezzosoprano o de ser contralto. Sí, bueno. El registro de cada uno. Sí, las voces se clasifican eso según el registro. Digamos como la nota más grave que yo pueda cantar y la nota más aguda que yo pueda cantar. Las voces masculinas tenemos al tenor, que es la voz más aguda, como puede ser un Pavarotti, por ejemplo, o en la música popular estos cantantes de merengue, ¿sí? que suelen ser muy, muy agudos, o algunos salseros. El barítono, que está en el medio, y el bajo, que está en el registro más grave, ¿no? Más bajo. Más bajo, exacto. Por ejemplo, un barítono, barítonos que podamos mencionar venezolanos de música popular, Gualberto Ibarreto, Horacio Blanco también está por allí, ¿no? En el caso de las mujeres, tenemos sopranos, como puede ser una María Callas, por decir un nombre bastante conocido, mezzosoprano, que es la voz intermedia, y contralto, que es la voz más grave. Las contraltos son muy raras de conseguir. Entonces, normalmente las mezzosopranos interpretamos repertorio de contralto. Repertorio que en la partitura dice contralto, las mezzosopranos, sobre todo que tenemos un registro grave que puede cumplir con esa tarea, pues nos enfrentamos un poco al repertorio de contralto. Es curioso porque lo que tú dices, ¿no? Además, puede ser que en el repertorio universal operático no sea la favorita una contralto, sino que hay muchos más roles para soprano que para mezzo, que a veces apoyan, y que a contralto. Azucena, por ejemplo. Azucena es mezzo. Es mezzo. Sí. Y hay gente que cree que es contralto. Lo que pasa es que Verdi en muchas de sus partituras escribía contralto. Normalmente lo interpretan mezzosopranos, como el Requiem de Verdi, por ejemplo. La parte dice para contralto y Verdi lo llamaba el contralto del Requiem de Verdi. Imagínate. Pero ¿Cómo es un pedacito de tu registro en contralto? Pero no tiene que algo grave. Muy grave, sí. Sí. La nota más grave que tengo es como un re. Por ahí. Y una frasecita que se puede cantar ahí. Bueno, de la Azucena.
Sul capo mio la che io mi sento drizzarsi ancora. O por ejemplo, una que tiene esa nota que canté hace rato. Hay un lied de Schubert o Schumann, no recuerdo cuál de ellos dos es, pero se llama Der Tod und das Mädchen y termina en esa nota. Hace Schlafen. Larga una notica. Fíjate, y si vas al registro, digamos, más agudo dentro de mezzo, tú podrías llegar a tener registro soprano, ¿no? Compartimos muchas notas, pero el color es distinto. Por ejemplo, y muchas veces los compositores escriben en un registro que asociaríamos más a una mezzo, pero es que buscan el color de una soprano, que es completamente distinto. Por ejemplo, yo podría cantar tranquilamente el Intrutina del Carmina Burana, pero no es el color que estaba buscando Orff, porque si él hubiera querido el color de mezzo soprano, lo escribe para mezzo soprano. Y como un pedacito. Pero el registro sería Intrutina mentis, pero suena más pesado una soprano. Ese registro le suena más delicadito, digamos. Y si vamos a tu experiencia con la música popular, porque ya dijiste que en tu casa el canto popular sí. es el biberón, pues. Totalmente. Y entonces, ¿dónde estás tú más cómoda? ¿En un registro medio o yendo al más agudo que tú puedas dentro de tu mezzo o qué? Medio grave. ¿Ah, sí? Sí, y eso siempre fue un problema porque las princesas de Disney todas son sopranos. Entonces, cuando yo estaba chiquita, Sí. A mí me gustaba mucho Cenicienta, Claro. pero yo no podía cantar las canciones de Cenicienta o de Pocahontas o de ninguna... o sea, aparte de las princesas todas sopranos y el cabello liso. Y yo decía, ¿cuándo va a salir una princesa rizada y una princesa mezzo? Después salió Mulan. Claro, no, después salió Valiente, Mérida, que tiene rulo. Salió la familia Madrigal también. Pero entonces yo siempre podía cantar la parte de la madrastra, de la mala de la película. Y eso pasaba también en el cine y eso. Con mis abuelos yo veía mucho cine mexicano y argentino, que tienen muchas canciones. Entonces, claro, salía Libertad Lamarque, Sí, cantando agudito así, y yo, pero tampoco con ellas puedo, hasta que conocí en esas películas a Tita Merello. Que además era graciosa cantar. Que además es parte fundamental de la historia de la comedia latinoamericana, la Tita. Y yo dije, es que sí se puede estar en una película. O sea, no tengo que ser un pajarito. Se puede estar en la película, mira la Tita. Te voy a decir roles, a ver qué profesión. Entonces, fíjate, si yo te digo esa Azucena de Trovadores, de Verdi, ¿es algo que te ilusiona? Muchísimo. ¿Sí? Sí, muchísimo. De hecho, ya tengo las áreas estudiadas. Imagínate, tan estudiadas que fíjate que esto lo hicimos así y de pronto saliste con algo de ello. Si te digo, bueno, Carmen. Carmen, ya he hecho Carmen. Qué difícil es Carmen, Dios mío. Sí. Sí, es compleja, es un libro muy grande. Es una música compleja y cantar en francés para los que hablamos españoles es también un poco complejo. Si te digo Alice. La amé y la quiero volver a hacer muchísimo. Estrenamos aquí esa ópera de Ángel Hernández Lovera y fue retador vocalmente, actoralmente, físicamente. Sabes que para mí es uno de los mejores montajes que yo he visto en los últimos años, porque sí, es verdad, era muy atrevido, exigía mucho al oyente, era, como usted lo quiera llamar, bitonal, atonal, como usted quiera, pero era música contemporánea muy bien hecha y lo que estaba concebido en escena también estaba muy bien ejecutado. Sí, increíble. De hecho, yo veo el video que está completo en internet y digo, de verdad nosotros hicimos eso, porque cada vez que lo veo es como... Bueno, tú sabes que yo se lo pregunto a Elisa Vegas, a veces le digo, ¿por qué? Me dice, mira, solamente hacer el septeto ese que viste, esos son 7 músicos excepcionales, eso no es cualquier cosa. O sea, había uno que tocaba los 3 saxos, había otro que el violín era una maravilla, el pianista, Dios mío. El pianista increíble. Sí.
Era el percusionista que tocaba como 3 instrumentos al mismo tiempo. 3 instrumentos, sí. Bueno, y la Alice, por Dios, ¿quién era la Alice? Yo. No, y sabes que la semana siguiente el ensamble hizo un concierto, ellos solitos hicieron un concierto, y bueno, comentaron, la semana pasada hicimos el estreno de la ópera Alice. Yo estaba sentada con Reimer Hill, que hizo el papel del sombrerero, y una señora se nos acerca, vinieron a ver Alice. Estuvo increíble. Fue pero espectacular. Y nosotros, no pudimos verla. Nos hubiera gustado verla. Porque también el trabajo de caracterización fue tan increíble que la señora no sabía que éramos nosotros. Kurt Weill. Amo Kurt Weill, pero horriblemente. O sea, de hecho lo comentaba en estos días que es una de las obras, al menos los 7 pecados capitales, es una obra a la que le diría que sí siempre. Sí. Fíjate que hay una intervención tuya que es de teatro musical puro, que es haciendo el personaje de Didi, creo que es que tú hacías en la cuarta noche, donde creo que te estrenaste por fin como actriz también, porque ahí cantabas, pero... Sí, yo nunca había dicho tantas palabras habladas. Un monólogo larguísimo. ¿Sí? Sí. Y ahí había una exigencia muy curiosa con la cual yo quiero ya después darle la segunda parte, porque si sigo hablando, por ejemplo, de los 7 pecados capitales, le voy a hacer spoiler a Ana Karina, correcto. Entonces no va a servir. Pero entonces... Pero Genis Pérez, que escribió La Cuarta Noche, decía que ella había escrito un poema, pero que había que hacerlo como que fuese un blues. Y eso se llamaba Que era el amor para ti. Y tú en ese momento estabas recordando la imagen de Johnny, que viene a ser Charlie Parker, y mientras te ibas maquillando ibas tocando esto, ¿no? Lo ibas cantando. Y había algo de improvisación y por supuesto había forma, ¿no? Sí. Y más o menos eso podía ir así. Que era el amor para ti. Que era el amor para ti. Tal vez ha significado lo que la noche y el día se adeudan. Tú, un saco de nubes espesas y brillantes que tenía agujeros y roturas por donde la luminosidad caía. En los campos de la noche, que era el amor para ti. Que era el amor para ti. El amor para nosotros es tenerte aquí con nosotros. Ay, qué en bello, esta gracias. emisión de Cultura Urbana. Vamos al corte y seguimos con nuestra invitada, que no es otra que Marilyn Viloria, que era el amor para ti, por cierto. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Karina Fajardo y estamos de vuelta con la edición de hoy de Una Cana al Aire, en la que estamos explorando el poder del canto para transmitir, para comunicar más allá de las barreras del idioma, por ejemplo, y siendo el centro directo de un montaje o bien acompañándolo de cerca. Y para ello está con nosotros hoy Marilyn Viloria, mezzosoprano venezolana. Bienvenida a la segunda parte del programa, Marilyn. Muchas gracias. Mi yo bailable. Mi yo cantable. Ese es un chiste interno que vamos a contar después. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. Estimados oyentes, si recién están sintonizándonos y ustedes sienten que el nombre de Marilyn Viloria ha sonado recientemente en sus cabezas, pues déjenme decirles que están en lo cierto, porque Marilyn, mejor conocida como Carmen, es, por supuesto, esa artista que se encargó de interpretar a esta vigorosa mujer en el reciente montaje de la famosísima ópera de Georges Bizet, presentada en el Teatro Municipal de Caracas, a donde, por cierto, tuvimos el gusto de ir para hacer una cobertura especial de parte de Unión Radio. Marilyn, interpretar a una mujer que por toda su energía y vigor escandalizó a las primeras audiencias hace 150 años cuando se estrenó esta ópera en París,
me imagino que debe marcar un antes y un después en la carrera de un artista, ¿no? ¿Cómo describirías tú esa huella que Carmen dejó en ti? Sí, totalmente un antes y un después. Y es curioso porque yo había hecho Carmen hace unos 11 años. Entonces, son Marilines distintas las que hicieron Carmen. Claro. Una estaba más chamita, con menos experiencia, menos herramientas. Y ahorita un poquito más de experiencia y herramientas. Carmen deja muchísimo técnicamente a nivel vocal porque la partitura es muy exigente. Bizet escribe unas líneas que coquetean con lo folclórico y un registro. Normalmente estamos en el registro medio, que es asociado muchas veces con la sensualidad, ese tipo de cosas. También buscar parecerse a Carmen en algunas cositas, ¿no? Porque Carmen, por ejemplo, Carmen entiende cuál es su destino y lo enfrenta, ella no le huye. Cuando ella sabe que que lo ve en las cartas, ella no está huyendo de lo que ve en las cartas, sino que ella se enfrenta a la vida siempre con la frente en alto, y eso es algo que me gustaría copiarle a Carmen. Y la primera vez que presentaste Carmen te dejó mucho camino recorrido, o sea, te dejó muchos aprendizajes que quizás acudiste a ellos ahorita con todo y que tenías otras experiencias de vida por otros montajes, por otros trabajos, pero de aquella Carmen que hace tantos años presentaste, ¿qué rescataste esta vez? Ay, sobre todo la memoria. Porque digamos que el trabajo de memorización ya estaba listo, sí tuve que repasar porque había cosas que veía en la partitura y decía, ¿qué? Yo canté esto, yo no lo recuerdo. Y ya había adelantado muchas cosas, ¿no? Sobre todo técnicas. Perdón que me meta en esta parte, pero hay algo que quiero decir que están hablando de Carmen. Bienvenido. No, fíjate, recuerdo que María Calas, en una lección de canto que ella está dando con alumnos, ella ponía como ejemplo de lo que era el buen canto en escena operática, que había que poner cara de. Entonces ella decía, si yo voy a salir a cantar Carmen, tengo que poner cara de Carmen, no puede ser cara de Sor Angélica, no puede ser. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estabas hablando, recordé un viejo merengue venezolano, que la letra decía Carmen la que contaba 16 años, Carmen la más hermosa de la pradera, qué linda era. Ay, señor juez, yo no. Entonces, me vino de pronto a que la trama de ese mismo merengue, como que este señor estaba informado también al principio del siglo de que existía esta Carmen, ¿no? Totalmente. Tienen la misma temática. La misma temática, sí. Y en este montaje reciente de Ópera Gala Caracas se manejó mucho el concepto actual, una visión estética más contemporánea, que quería reflejar y reflejaba de forma genial esa vigencia que tiene esta ópera 150 años después de su estreno. ¿Cuál dirías tú que es la reflexión principal o ese mensaje principal que trae esta pieza a nuestros tiempos? No, y es que Carmen está ahorita en la calle. Si salimos del estudio, afuera hay 3, 4 Cármenes caminando por ahí, ¿no? Y además Carmen toca un tema que lamentablemente sigue pasando, que es la violencia entre las parejas, ¿no? Y que termina de una forma muy, muy trágica. Y creo que Carlos en este montaje quiso reflejar muchísimo eso, ¿no? Quiso poner allí su opinión muy firme en contra del feminicidio y del maltrato que existe entre algunas parejas. Pero yo insisto, Carmen todavía está por ahí. Carmen está, hay muchas en la calle, hay muchas. Mujeres empoderadas, echadas para adelante, y otras que lamentablemente sufren de los problemas que tiene Carmen. Y no solo la Carmen, la Micaela, que es una muchachita de su casa, que va a misa, que es obediente, que es tranquilita, que está enamorada del mala conducta. Todo eso se ve en la calle actualmente. Entonces, no es descabellado traerse a Carmen de 1870 y pico a esta época. Se puede mover mucho.
Eso es en gran parte lo bello del arte, que uno como espectador puede conectar desde su marco de referencia con cierta trama o cierta subtrama de una pieza o cierta canción o cierta obra de arte y bueno, y todo esto es inmortal, por así decirlo. Y en el caso de la ópera, el canto es evidentemente el arte central, porque estábamos antes mencionando la diferencia entre cuando el canto es el arte central y cuando está acompañando, por ejemplo, una obra de teatro, que ya vamos a ir para allá. Pero evidentemente no íbamos a tener a Carmen aquí en esta cabina, porque los radioescuchas nos detestarían si tuviéramos a Carmen en esta cabina y no le pidiéramos que nos cantara un fragmento de esta ópera de Bizet. El que yo quiera. El que tú quieras. Tú puedes cantar aquí todo lo que tú quieras. Sí, porque normalmente la gente asocia a la Carmen con la habanera. Con la habanera. Por supuesto que no sé si saben que Bizet se la copió a un compositor de apellido Iradier. No sabía. ¿No sabían? Se llama El Arreglito. Y Bizet, cuando estaba buscando inspiración, encuentra el arreglito que dice: Chinita mía, ven por aquí, que tú no sabes que muero por ti. Chinita mía, ven por aquí, que tú no sabes que muero por ti. Si tú me quieres, di lo que edito y enseguidita seré tu arreglito. Es exactamente la manera. Uno lo comercializó. Exactamente. Lo lanzó a la fama. Pero de Carmen tiene varias arias y dúos y ensambles, ¿no? Pero generalmente las arias de Carmen son como ella diciéndole cosas a los demás, la habanera, el amor es un pájaro rebelde, o cuando canta la chanson bohème, ella está narrando que los gitanos bailan, ¿no? Pero hay un aria en particular que es mi favorita de Carmen porque es la más introspectiva, que es el aria de las cartas. Sí. Entonces yo voy a hacer un pedacito del área de las cartas. Adelante. Ok. Dans le livre d'un aussi page dorés, mais les coupes sans peu. Y por ahí se va. Bueno, Federico, vámonos. ¿Quién habla después de esto? No, nada. Giancarlo, pero bueno. Giancarlo, toma el micrófono. Gracias, Marilyn Bravo. Nos transportaste al Teatro Municipal. Aquí nos trajiste un pedacito de ese montaje a la cabina. ¿Tú viste a Mayra Alejandra haciendo de Carmen una película venezolana en los años 80? ¿De Chalbó? De Chalbó, sí. He visto videitos, no he visto la película completa, pero he visto como fragmentos. Hay un fragmento de ella bajando una escalinata en un barrio que viene con toda la sabrosura y el swing de la Carmen. Bueno, que imagínate si tú lo conoces, porque lo tuviste que explorar también. Y ahorita que cantaste en español y recordamos también el merengue y hiciste la posición, dije, mira, este es un personaje que está bien arraigado, como bien decías tú, y anda por ahí en la calle todavía. Sí, hay muchas. Marilyn, también estábamos comentando que el canto tiene este poder de transmitir más allá de las barreras del idioma. Y aquí se me viene a la mente un montaje que Federico casi spoilea en la primera parte del programa y que compartimos hace unos años con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y el querido maestro Rodolfo Saglin-Beni, nada más y nada menos que Los 7 Pecados Capitales, compuesto por Kurt Weill con libreto en alemán de Bertolt Brecht. Nos gustaría saber cómo condiciona a un cantante el hecho de interpretar en un idioma diferente al suyo. A ver, su aproximación a la pieza debe cambiar en algo para lograr que la emoción igual llegue al público. Sí, es un trabajón. Primero, los cantantes tenemos como... O sea, los cantantes líricos tenemos que cantar en algunos idiomas que para nosotros son básicos, por llamarlo así, ¿no? El latín, el italiano, el alemán, el francés. Hay escuelas que incluyen el ruso y de ahí en adelante, pues... Súper básicos. Otro montón de idiomas, ¿no? Pero primero tú
uno se especializa, digamos, hay un repertorio con el que eres más afín y quizá de ese repertorio hay más música en un idioma determinado, ¿no? Y tenemos idiomas favoritos. Mi idioma favorito de cantar es el alemán, que fue en el que estaba esa obra, ¿no? Pero normalmente nosotros tenemos que estudiar el texto de lo que cantamos como lo haría un actor, ¿no? Que memoriza, que busca el contexto, que de repente le crea una historia detrás al personaje, etcétera. Pero en el caso de otro idioma, tienes que buscar además la traducción. Entonces, tienes que buscar la traducción literal y la traducción poética. Entonces, ya con la traducción poética, tienes una idea del sentido de la obra, pero la literal también es muy importante, porque muchas veces, para que tenga un sentido y rime en el otro idioma, se cambian algunas palabras. Entonces, por ejemplo, recuerdo en esta obra, en el Kurt Weill, que había una parte que la familia decía una palabra que ahorita no recuerdo en alemán, pero que en la traducción poética decía, tenemos que hacerla cambiar de idea. Pero en la traducción literal decía, le vamos a lavar el cerebro. ¿Qué? Cuando Wow. o sea, la expresión de lavarle el cerebro a alguien es para hacerlo cambiar de idea, pero es más agresiva. Mucho más agresivo. Mucho más agresiva a decir, porque si yo te voy a hacer cambiar de idea, bueno, eso tiene una forma, tiene una cosa, pero le vamos a lavar el cerebro, es completamente distinto. Entonces, Wow. es importante buscar estas traducciones, además de la fonética, la pronunciación, que en el caso del canto lírico, la pronunciación hablada, o sea, de cómo habla la gente ese idioma en la calle, no es necesariamente con la que cantamos. Esa obra que ustedes están refiriendo, que es los 7 pecados capitales de Kurt Weill, también con letras de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, tuvo, por decirlo así, 2 versiones que hicimos en la Asociación Cultural Humboldt, porque por un lado estuvo la obra completa, tal cual es con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por el maestro Rodolfo Saglimeni, y donde Ana Karina hizo, ahora sí te voy a hacer el spoiler completo. Ahora sí puedes echar el cuento de la yo cantable y la yo bailable. La yo cantable es, por supuesto, quien está con nosotros, Sin duda. Marilyn Vilore, y el espejo eras tú, que eras la que bailaba. Bueno, y eso antes se había hecho también un homenaje a Kurt Weill, Sí. que decía Kurt de Berlín a Nueva York, donde se hacían 2 movimientos de esos, Sí. ya en un arreglo que hizo el maestro Albert Hernández, especial para Marilyn. Y oye, y lo disfrutamos muchísimo, porque recuerdo que lo aplaudieron mucho en el sentido de decir, mira, esto es exactamente lo que él escribió, pero del formato orquestal ahora llevaba un formato de piano, bajo, batería, y la cosa caminaba como jazz también, ¿no? Sí, y la primera vez que yo hice los 7 pecados con la Orquesta Sinfónica Municipal, también fue en la Asociación Cultural Humboldt, pero sí. tipo concierto. O sea, era sentaditos, atriles, vestido de gala y ya. Como me dijo un tipo que estaba por ahí, lo que pasa es que yo creo que Humboldt era alemán. Más o menos. ¿Y tú consideras que en temas de ópera la barrera del idioma, del lenguaje, puede ser quizás un impedimento o un factor que aleje al público de asistir a la ópera? Porque a lo mejor dicen, bueno, no, pero es que eso en alemán, no entiendo Creo nada, que no hay voy a entender. Sí, hay mucha gente a la que le da miedo, pero después los invitas y dicen, no sé cómo, pero entendí. Sí tenemos el recurso en la actualidad de tener, yo lo llamo los supertítulos, porque siempre están arriba, no están abajo. proyectan los subtítulos arriba y hay teatros que lo tienen en la parte de atrás de las butacas, entonces tú puedes incluso elegir en qué idioma quieres leer el texto. Pero si la escena está bien trabajada, si los cantantes tienen claridad de lo que están diciendo, el público lo va a entender independientemente de que hablen alemán o no.
Marilyn, y a ver, ya hablamos del poder del canto como centro de un espectáculo, del poder del canto más allá del idioma, pero ahora el canto acompañando una obra teatral. Y aquí no podemos dejar de mencionar que en pandemia nosotros grabamos a puerta cerrada una pieza inédita de Elizabeth Irausquín de Postalián titulada en aquel momento Pedro e Inés, Sí. donde eras y donde sigues siendo la trovadora. Sí. Por cierto, esta obra estrenó oficialmente bajo el nombre Pedro e Inés, Amor de la Vida Mía, hace unos días con una función en el Teatro Municipal de Valencia y aquí en Caracas va a contar con una temporada en la Asociación Cultural Humboldt 8, 9, 15 y 16 de noviembre a las 4 de la tarde. Pedro e Inés, Amor de la Vida Mía. Cuéntanos de qué trata esta pieza y cómo tu personaje ahora la acompaña con el poder del canto. Bueno, esta historia es una historia portuguesa. De hecho, hay gente que dice que es el Romeo y Julieta portugués. Sí. Es una historia bastante... Es una historia de amor que hay veces que me parece que es como muy linda, a veces me parece un poco... Tiene un toque de tétrico por allí, pero... Tiene su cosa creepy por ahí. Tiene ¿no, su Max? cosa creepy, Bastante. bastante creepy. Sí. Hay gente que dice Bueno, que ocurrió realmente esto en Portugal, hay gente que dice que es solo una leyenda. Es que no quiero hacer mucho spoiler porque siento No, que pero- si pero- digo No, lo que pasa... Cuando decimos creepy es en el mejor sentido. porque Sí, no, eso no, está no, totalmente. desarrollado, Y además la ¡guau! adaptación que hace Elizabeth Irausquín es una maravilla. Es una maravilla. O sea, a ver, yo no entiendo cómo los actores se aprenden los textos en la forma en la que está redactada, ¿no? Bueno, amiga, tú cantas en alemán y en todos estos idiomas. Porque yo lo Pero escucho bueno, en tú te los aprendes ensayos. cantados. Sí, sí. ¿Y cuál es tu función, con la función de este Bueno, personaje? Esta es una trovadora que va ayudando a la conducción de la historia, ¿no? Ella va como seteando las escenas, digamos. Explica un poco lo que va a pasar, lo que está pasando. Yo la veo como que hace algunas aclaratorias. Son unas cantigas escritas por Elizabeth, bellísimas, bellísimas. Además, el elenco está increíble. Gerardo está, no se imagina cómo está Gerardo Soto de increíble en esa obra. Sí, bueno, ¿Cuándo es un Gerardo acto, Soto no está increíble? Esa es la gran pregunta. Te queremos, Gerardo. Si Yo nos el estás último escuchando. ensayo que lo vi dije, no puede ser que yo esté viendo esto en vivo. Mm. ¡Qué increíble! Estimados oyentes, les recordamos que las entradas para Pedro e Inés, Amor de la Vida Mía, están ya disponibles en las taquillas de la Asociación Cultural Humboldt y también por el correo electrónico infoasohumboldt@gmail.com. Las funciones son sábados y domingos del 8 al 16 de noviembre y el teatro tiene estacionamiento, vigilancia y está ubicado en el corazón de San Bernardino. Pero si estamos hablando del poder del canto dentro de una obra teatral, sería justo y necesario compartir, por supuesto, un fragmento de alguno de estos temas con los que esta trovadora que interpreta Marilyn Viloria embellece la trágica historia que veremos en Pedro e Inés, Amor de la Vida Mía. ¿Qué te parece, Marilyn? Ok, sí. Voy a hacer de mi cantiga favorita, Pedro e Inés. Gimen los valles de Coimbra al oír de aquellos labios fríos pronunciar sin cesar Pedro, amor de la vida mía. Y no hago más spoiler. Ya se nos erizaron aquí, ya se nos erizó la piel a todos aquí. Tú sabes que con ese canto acercaste a alguien que está aquí en el estudio de Unión Radio. Y no es otro que el maestro Albert Hernández. Y lo vemos con su 4 y todo. Oye, Bien. ¿qué tú crees que debemos hacer? Yo Tal vez para cerrar el programa. Yo creo que primero debemos agradecerle a Marilyn por habernos acompañado, Claro, por claro. supuesto. Gracias a ustedes por No, invitarme. Y queremos invitar también al maestro Albert Hernández a acompañarnos
a cerrar este programa quizás con un tributo a la venezolanidad, como solo la voz de Marilyn Viloria puede hacerlo y el talento musical de Albert Hernández aquí presente. ¿Qué nos dices, Marilyn? Bienvenido. Yo digo Albert. sí. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un gusto volver a estar aquí en Unión Radio. Últimamente he venido a visitarlos. Y bueno, es todo un honor estar aquí compartiendo estos momentos tan bonitos. Este polo que yo canto es el polo callejero. Este polo que yo canto es el polo callejero. Le dicen polo doliente por su acento lastimero. Le dicen polo doliente por su acento lastimero. Sobre las olas del Caribe mar se lleva el barco toda mi ilusión. Sobre las olas del Caribe mar se lleva el barco toda mi ilusión. Sobre la arena me pongo a llorar al ver la triste ida de mi amor. Sobre la arena me pongo a llorar al ver la triste ida de mi amor. Ay, quien pudiera mi bien estar contigo para adorarte con sutil hermosura. Ay, quien pudiera mi bien estar contigo para adorarte con sutil hermosura. Besar tus ojos de mirada serena y acariciar tus labios con ternura. Besar tus ojos de mirada serena y acariciar tus labios con ternura. Las sombras de la noche borraron el camino por donde transitaba Chabela cercadeña. Las sombras de la noche borraron el camino por donde transitaba Chabela cercadeña. Con su mara cargada de sueños y pesares, cantando puntos, polos, jotas y malagueñas.